Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Les saluda el doctor Juan Bayo. Hoy les tenemos una sesión hermosa sobre problemas de la retina. El departamento de retina, quien lo dirige y es mi capitán de barco en estos momentos, el doctor Nassim Arbaje. Nassim, siempre yo me equivoco, es Abreu Arbaje, porque su madre es Arbaje, que es oftalmóloga. Es un profesor de retina y vitrio, formación en el Conde de Valenciana en México. Un tamaño cirujano, unas manos privilegiadas, un cerebro exquisito en cuanto al análisis de los problemas de retina, y pronto será probablemente el líder y el paladín de esta especialidad en nuestra tierra, ¿no? Nassim hoy nos va a presentar algo que nos ocupa más recientemente con el concepto del Beyer, el drill, el edema macular, las distorsiones, cómo analizamos las OCT. Y esta conferencia les va a encantar. Y recuérdense que iCaps es para compartir nuestros conocimientos. Queremos que usted sea mejor profesional oftalmólogo y que lleve estos conocimientos a sus pacientes. Y con esa introducción y con el orgullo que siento de ser como su papá, el doctor Nassim Abreu Arbaje. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias, doctor Valle, por su presentación. Hermosas palabras. La verdad que me siento muy honrado. Vamos a hablar el día de hoy sobre biomarcadores en el edema macular diabético. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Sabemos que la diabetes, a pesar de los avances en la medicina, sigue en ascenso a nivel mundial, y se estima que para el 2030 vamos a tener un poquito más de 350 millones de pacientes con retinopatía diabética, y de estos casi la mitad van a presentar edema macular diabético, que conocemos es la causa principal de la disminución de la visión en la población activa laboral. Estos son pacientes que por lo general se van a encontrar entre los 40 y 55 años de edad. También el edema macular diabético para el 2030 se estima que se va a duplicar su prevalencia, y la incidencia de esta entidad en pacientes diabéticos por encima de 20 años de convivencia con la enfermedad es de más o menos un 30%. El edema macular diabético todos los conocemos, ya en su clasificación como clínicamente significativo, donde podemos ver engrosamiento de la mácula central asociado a exudados duros, tanto en el centro como en excéntricos al centro foveal. Y a nivel de la tomografía vamos a encontrar la presencia de quistes, engrosamiento del centro foveal a nivel macular, y dependiendo de la severidad podemos incluso encontrar hasta líquido subretiniano. Hay muchas teorías con respecto a la fisiopatología de la enfermedad. Digamos que las principales son 5, de las cuales las primeras 3, que son la leucostasis, el estrés oxidativo y la hipoxia, se van a catalogar como una teoría vasogénica, donde vamos a tener problemas de la circulación, vamos a tener salida de radicales libres al espacio retiniano y entre las capas de la retina, y al mismo tiempo también el tema de la hipoxia por daño directo a los capilares de la retina, van a producir microinfartos y también van a generar ese edema macular diabético. Ya la inflamación crónica y el engrosamiento de la membrana basal, al mismo tiempo que el debilitamiento de las uniones adherentes, se consideran ya dentro de las teorías citotóxicas. Y estas son las 5 teorías más avaladas por la comunidad de retinólogos. Entonces, ¿qué tenemos como tratamiento actual? Luego del advenimiento de los antiangiogénicos, pasamos de tratar los edemas maculares diabéticos con láser a tratarlos ahora
con inyecciones intravítreas. Y desde que comenzamos a finales de la década pasada, de la primera década, de los 2000, porque ya estamos en el 2021, todavía tenemos a la fecha los mismos 3 antiangiogénicos que venimos utilizando por más de 10 años. Si bien es cierto que todos van muy de la mano, hay ciertos estudios que le dan una mayor eficacia en ciertas condiciones muy específicas a la aflibercept, pero en conceptos generales no hay una diferencia tan importante entre un medicamento y otro. Lo que sí ha venido cambiando de manera significativa es la imagenología de este edema macular diabético con el advenimiento de mejores cámaras de fotografía del fondo, mejor imágenes de las angiografías con fluoresceína e incluso el advenimiento también de la tomografía de coherencia óptica y de la angiografía guiada por tomografía de coherencia óptica, que viene a jugar un rol muy importante en lo que es el manejo y el pronóstico de esta entidad. Entonces, entrando ya en materia, tenemos principalmente 6 biomarcadores que nos van a hablar de un buen o mal pronóstico a la hora de tener un paciente la presencia de un edema macular diabético. Entonces, comenzando por la severidad de los espacios quísticos, encontramos que Pelosini y colaboradores hicieron un estudio del edema macular diabético donde veían y evaluaban lo que era el tejido residual entre los quistes del edema macular diabético, y específicamente en este caso se referían a las células de Müller. Y lo que encontraron fue que la agudeza visual era dependiente de qué tanto tejido había entre las capas plexiformes y de si el edema macular presentaba un aumento por encima de las 500 micras, si los quistes eran mayor de 500 micras o no, ya que ellos teorizan que hay un daño directo a las células bipolares, que conocemos que su mayor concentración se encuentran a nivel foveal y por lo tanto, por encima de estas 500 micras, ellos estipulan que hay un daño muy probablemente irreversible de la agudeza visual. Los puntos hiperreflectivos, los famosos hyperreflective dots, descritos ya hace un buen tiempo, no sabemos del todo qué son, pero entendemos que principalmente pueden ser precursores de exudados duros, entiéndase material lipídico, o hay algunas teorías que avalan el hecho de que fuese un depósito de material inflamatorio. La verdad, no está del todo determinado si es un biomarcador de buen o mal pronóstico, pero sí sabemos que cuando hay presencia de puntos hiperreflectivos, por lo general los pacientes tienden a responder mejor al tratamiento con antiangiogénicos. Los niveles intraoculares de factores inflamatorios juegan un rol bien importante, principalmente en la resolución del edema macular diabético. Sabemos que por lo general en estadios iniciales de esta enfermedad, el edema macular diabético se va a ver caracterizado por un componente primordialmente vascular. Lo que va a haber es un daño directo al endotelio y por lo tanto habrá una extravasación del líquido hacia los espacios intercapilares. Pero ya con el paso de la enfermedad hemos visto que hay un rol mucho más importante en los factores proinflamatorios como el VEGF, el ICAM-1 y las interleuquinas 6 y 10. Por lo tanto, el regular estos factores proinflamatorios en estadios más crónicos de la enfermedad juega un rol importante principalmente para tratar de resolver la presencia del líquido tanto intra como subretinal. El grado de isquemia macular es un factor de muy mal pronóstico siempre y cuando se vea afectando el área foveal avascular, en todo caso la mácula central. Sabemos de este biomarcador desde la época de la angiografía convencional
pero con el advenimiento de la OCTA, pues tenemos mayor un estudio más confiable para determinar tanto la presencia de la isquemia macular como la extensión real del área de isquemia. Y por lo tanto, cuando diagnosticamos una isquemia macular relativamente importante, por lo general se habla de que es conveniente simplemente cesar el tratamiento, porque sabemos que no va a haber una mejoría visual a pesar de que se resuelva el edema macular diabético. Importantísimo la disrupción de la zona elipsoide. Sabemos que estas líneas hiperreflectivas externas, comprendidas por la membrana limitante externa, la zona elipsoide y el EPR son de suma importancia para lo que vendría siendo la mejoría de la agudeza visual luego de resuelto el edema. Y aquí principalmente porque estamos hablando de que estamos en área de fotorreceptores. Entonces, una vez hay daño, principalmente en la zona subfoveal, de estas líneas externas hiperreflectivas, podemos asegurar que va a haber un daño inminente y probablemente irreversible si a través del tiempo no hay una reestructuración de la misma. La membrana limitante externa por lo general sirve de soporte para las líneas más externas, principalmente la zona elipsoide, y por lo tanto cuando falta la limitante externa por lo general va a haber una disrupción también a nivel de la zona elipsoide. Ya por último, el drill, también conocido por sus siglas en inglés, no es más que una disrupción de las capas internas de la retina y principalmente de las capas comprendidas entre la nuclear externa hacia la limitante interna. Esto fue descrito por la doctora Jennifer Song en el 2014, donde ellos pudieron correlacionar que había una franca disminución de la agudeza visual cuando había presencia de drill, aún habiéndose resuelto el edema macular diabético. Ellos también concluyeron que los cambios tempranos en cuanto a la extensión del drill también se va a correlacionar con una peor agudeza visual a largo plazo. Por lo tanto, por encima de 500 micras de extensión, casi siempre va a haber una visión disminuida, aunque el cuadro del edema se ha resuelto. Y luego de este estudio, definitivamente, pues venimos catalogándolo como uno de los biomarcadores más robustos y consistentes, incluso más que la hemoglobina glicosilada, los niveles de glicemia y el control generalizado de la enfermedad diabética. Aquí hay unos ejemplos del estudio de la doctora Sun, donde podemos ver un edema macular diabético con la presencia del drill. Y ya luego de resuelto el edema, aún podemos ver que no se pueden apreciar las capas internas, la división de las capas internas de la retina en todo lo que sería el centro foveal. Por lo tanto, este es un paciente que aunque tenga capas externas íntegras hasta cierto punto, pues va a tener una disminución de la agudeza visual porque no hay una conducción correcta eferente hacia el cerebro. Más ejemplos de edema macular sin drill y cómo se resuelve y ya luego se reestructuran las capas internas. Y también podemos apreciar en las imágenes de la izquierda la presencia de puntos hiperreflectivos, así como de exudados lipídicos. Nosotros en el ELI Santana tuvimos la oportunidad de hacer un análisis con nuestros pacientes refractarios a edema macular, a tratamiento intravitro por edema macular diabético, e incluso pudimos tener la oportunidad de presentarlo en ARVO en Hawái e incluso en el día de investigación de la Panamericana. Nuestros pacientes lo que hicimos fue hacer un corte transversal de la muestra de aquellos pacientes que estaban refractarios a tratamiento para ver si había
una correlación tanto de la agudeza visual como de la no respuesta a los antiangiogénicos. Y pudimos ver que en nuestros pacientes encontramos que definitivamente la extensión del drill se iba a ver directamente correlacionada con una peor agudeza visual. A mayor drill, peor la agudeza visual. Y también en nuestros pacientes encontramos que a peor el grosor foveal central, por lo general una mayor respuesta al tratamiento a pesar de que no hubiese resolución del cuadro, de que se estancaran estos pacientes, pero también una mayor extensión del drill con un peor grosor foveal central. Muchas gracias. Doctor Abreu, gracias. Excelente presentación. Y yo quisiera que abriéramos un momentito para tratar este tema. En el curso interamericano del Bascom Palmer, el doctor Harry Flynn, que como tú sabes, ha participado como monitor y ha sido líder en el manejo de la endoftalmitis y también de la retinopatía diabética. Trató el tema de varias cosas. Una, lo que has mencionado de cómo se comporta los componentes inflamatorios y lo que inciden en la formación del edema macular, pero él fue más específico en cuanto a la elección del tratamiento. Acuérdate que teníamos antes solamente, durante muchos años, con el ETDRS, el láser focal. Era lo único, hasta que vinieron los anti-VEGF. Y luego vienen, para ser realistas, tenemos 4 anti-VEGF. Tenemos el Lucentis, tenemos el Avastin, el Eylea y hasta ahora el Beovu. Hay otro en nuestro medio, por lo menos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vas a manejar a estos pacientes? Hay que ser práctico. Hoy día ya ni pensar que tú le vas a dar una fotocoagulación focal a un caso que puedes curar con una inyección intravítrea, porque no hace daño, no deja cicatriz, no hay pérdida y la recuperación es mejor. Pero entonces el tema viene de cuánto tiempo lo vas a hacer y finalmente qué va a pasar con la nueva manera de administrar los anti-VEGF, quiero decir con implantes que puedan hacerlo con duración prolongada. ¿Cuál es tu parecer en el sentido práctico? Si fuera tu pariente, si yo tuviera edema macular, ¿qué tú me vas a hacer a mí como diabético para poder, no soy diabético, para poder curar mi edema macular? Muy buena pregunta, doctor. La verdad hay mucho por donde jalarle para discutir. Lo principal para cualquier tipo de tratamiento producto de la diabetes es comenzar por el control sistémico. No importa lo que haya en el ojo, siempre y cuando la parte sistémica no esté controlada, es muy probable que en algún momento el tratamiento ocular no funcione. Entonces, eso es parte primordial en cuanto a tratar ya sea retinopatía diabética o edema macular diabético. Con respecto a la parte ocular, no hay un consenso todavía que avale que tiene que ser obligatoriamente antiangiogénicos o que hay que hacerlo obligatoriamente láser. Básicamente, todo va a depender de cómo vaya la respuesta al medicamento y cómo veamos la evolución del paciente a través del tiempo. Yo creo que todavía al día de hoy no ha salido de circulación el tratamiento de láser para ciertos edemas maculares diabéticos. Todavía hay una gran población de retinólogos que para los edemas maculares diabéticos focales, con un paciente bien controlado, prefieren hacer un láser focalizado en ese microaneurisma y resolver el cuadro con una sola sesión de láser. Y más ahora con los nuevos láseres amarillos, que sí micropulsados, subumbrales, que la verdad que han venido a dar una opción terapéutica de fotocoagulación mucho más segura que lo que teníamos antes en la época del ETDRS. Con respecto a la terapia con antiangiogénicos directamente, ya yo pienso que usted mencionó el brolucizumab, que es la última molécula que todavía
yo no la ando poniendo todavía en mis presentaciones porque simplemente hay un sentimiento encontrado con respecto a los efectos secundarios tan severos que vienen promoviendo. Entonces, siento que todavía los tres clásicos que tenemos hasta la fecha siguen siendo aún mucho más seguros que el Velocizumab. Yo particularmente en los diabéticos entiendo que un esquema de inyecciones mensuales hasta ceder el edema macular diabético es lo inicial, y ya luego de que el cuadro cede, yo me oriento más por un treat and extend, que es tratar y extender, para no disminuir las concentraciones del medicamento de una vez. Hay muchas personas que definitivamente se van a un PRN desde que el edema macular cede, y ya yo creo que eso es más que nada a criterio del médico tratante. Te sigo con otra pregunta que es doble. Entonces, ¿recuerdas que se hizo una vez un estudio comparando la vitrectomía temprana con el tratamiento conservador, es decir, del láser o inyectable? ¿Cuál es tu parecer en cuanto al edema macular diabético y la vitrectomía temprana? Yo pienso que no es, dependiendo del estadio en el que se encuentra el edema macular diabético. Si es un edema macular diabético relativamente nuevo, yo no tengo afinidad por una vitrectomía temprana. La vitrectomía buscaría principalmente ayudar a reducir los factores proinflamatorios, y eso ya se va a comenzar a ver en un paciente que ya tiene mucho tiempo conviviendo con el edema macular diabético. Incluso se ha hablado también de una limitorrexis, donde quitamos la membrana limitante interna, que sí para aumentar la oxigenación, pero no hay nada que compruebe de manera robusta que realmente es un tratamiento tan efectivo como la inyección eh, eh, consistente y de manera impulsiva de antiangiogénicos. Desde el Right and Right sabemos que el mejor esquema es el mensual. Lo que pasa es que el treatment burden de un esquema mensual es sumamente elevado. Estos pacientes, aparte de las consultas de con oftalmología, se habla de que tienen un promedio de entre 2 y 14 consultas médicas más anuales con otros especialistas médicos. Entonces, esto es más de una consulta médica mensual. Entonces, sigo con este tema. Los estudios que habían de vitrectomía temprana cuando se hizo el EVS, Early Vitrectomy Study, eran con calibre 20, no teníamos los sistemas de inversión de imágenes que hoy tenemos. Como te digo, fue un estudio que en comparación a lo que ustedes logran hoy día, es primitivo, ¿no? Y bueno, hay ya una corriente, te digo porque lo escuché de la boca de Harry Flick, que no es agresivo, es conservador, de que quizás debiéramos de revisar de nuevo la posibilidad de la vitrectomía temprana. Pero la otra pregunta que te hacía, lo que te quiero hacer, es de lo que expuso María Berrocal, de que ella tiene un grupo de pacientes cuando ya se le están cansando, como mencionaste, se hacen el burnout de tantas inyecciones, el considerar el esteroide, sobre todo si ya son pseudofágicos, que no tienes el peligro de la formación de la catarata. ¿Y cuál es tu parecer en cuanto a las inyecciones de Kenalog, de tarazone, esteroides intravitreos en estos pacientes? Sabemos que la triamcinolona intravítrea funciona. Hay estudios muy a favor de ella. Yo no soy muy fan porque el glaucoma secundario a triamcinolona intravítrea o intraocular en general es bastante difícil de tratar muchas veces. Entonces, yo sí soy pro en la utilización de esteroides con el implante de dexametasona, que es el Osurdex, que es un implante de liberación prolongada, donde
y principalmente en pacientes donde ya tenemos un buen tiempo inyectando antiangiogénicos y hay un efecto como de meseta donde no hay una mejoría del cuadro a pesar de haber instaurado tratamiento mensual, haber utilizado, haber hecho un switch de antiangiogénicos y que aún así no logramos determinar o completar el proceso de resolución del cuadro. Yo creo que es el momento ideal para inyectar el implante de dexametasona y luego de haber implantado la dexametasona, si no cede el cuadro, entonces yo creo que vendría a jugar un rol el tema de la vitrectomía. Claro. Bueno, como les prometí, la conferencia del doctor Abreu magistral, tocamos la parte práctica, la parte moderna, lo último del angio OCT. Y ya somos expertos en el manejo y el reconocer el drill y cómo afecta la agudeza visual gracias al estudio que ellos realizaron con el doctor Miguel Cruz en el Hospital Dr. Elías Santana. Gracias, doctor Abreu, por una conferencia tan enriquecedora. Muchas gracias a usted, doctor Valle, por la invitación y espero nos volvamos a ver pronto por acá. Listo. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Mi nombre es Joaquín Sosa, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana, y es un honor para mí darles la bienvenida a nuestro foro de residentes. Antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer al doctor Nassim Abreu por su magistral presentación. Gracias, doctor, por su disposición y por siempre estar dispuesto a la enseñanza. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Ronald Lozada, residente de tercer año del Hospital Elías Santana, quien estará compartiendo el tema de oclusiones venosas retinianas, una patología común en la clínica del día a día asociada con enfermedades sistémicas. Adelante, doctor Lozada. Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer volver a estar junto a ustedes en este espacio que cada día gana más adeptos. El día de hoy hablaremos de un tema que es bastante frecuente en nuestra práctica diaria, las oclusiones venosas de la retina. Empezaremos por un pequeño repaso de la anatomía. La arteria carótida interna, vía arteria oftálmica, lleva sangre al ojo y esta se va a ramificar en las arterias ciliares y la arteria central de la retina, que entra al nervio óptico y emerge a través del disco óptico hacia la retina, para irrigar a la misma. La vena central de la retina va a transcurrir paralela a la arteria y va a drenar la sangre de la retina. Estas van a compartir una membrana adventicia. Tanto la arteria como la vena central se ramifican a nivel del disco óptico y van a dar paso a sus arcadas superotemporal, inferotemporal, inferonasal y superonasal. Clasificamos las obstrucciones venosas de la retina, ya sea por obstrucción de la vena central de la retina, donde podemos observar la gráfica que compromete toda la retina, obstrucción venosa hemirretiniana que compromete una mitad, ya sea superior o inferior, siendo esta una variante de la obstrucción de la vena central de la retina, y una oclusión de rama venosa de la retina. Dependiendo del sitio de la oclusión, esto nos va a ayudar a conocer la patogénesis de lo que nos estamos enfrentando. Si la oclusión ocurre a nivel del disco óptico, estamos hablando de una oclusión venosa central. Si la oclusión es una rama primaria, ya sea superior o inferior, estamos hablando de una oclusión hemirretiniana. Y si ocurre en cualquier rama distal, es una oclusión de rama venosa. Esto va a tener mucha influencia en la patogénesis, la presentación del cuadro clínico y el manejo. Empezaremos por oclusión de rama venosa de la retina, siendo esta una enfermedad vascular de la retina, con una incidencia de hasta el 2.3% y teniendo igual presentación tanto en hombres como en mujeres. La edad típica de presentación es entre 60 y 70 años de edad. Los factores de riesgo son todos los asociados a arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la fibrosis y el endurecimiento de la pared arterial. Entonces, ¿qué nos causa arteriosclerosis? La hipertensión arterial, la diabetes, el cigarrillo, la hiperlipidemia, el glaucoma, y también la inflamación ocular se ha asociado a esto. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo para esta patología? Pues disminuyendo los niveles de colesterol o aumentando el colesterol sano como el HDL y disminuyendo el consumo del alcohol. La patogénesis, pues, lo que ocurre es una obstrucción de la vena justo a su intersección con la arteria.
Como mencioné anteriormente, ellos van a compartir una membrana adventicia. Entonces, al haber arteriosclerosis, que es el endurecimiento de la pared de la arteria, esta va a pisar a la vena y va a causar la oclusión de la misma, alterándose el flujo laminar de los vasos sanguíneos, creando una alteración, placa y por consiguiente obstrucción venosa. Esa es la patogénesis mayormente aceptada. Si encontramos una obstrucción de rama venosa en un sitio donde no hay un cruce arteriovenoso, tenemos que empezar en otras entidades, quizás alguna causa vasculítica o una otra causa de inflamación. Al haber una obstrucción, va a aumentar la presión venosa y esto va a causar isquemia de la retina y liberación de billete. Otros síntomas que presentamos dentro de la clínica de obstrucción de rama venosa, pues es la pérdida súbita e indolora de la visión, es asintomática, a menos que esté tomando alguna rama tributaria de la mácula, y rara vez puede ocurrir mioesopsias o hemovitro por neovascularización, eso se presenta después. Lo que vamos a observar nosotros clínicamente al fondo de ojo es la dilatación venosa, como podemos observar, las ramas tortuosas, manchas algodonosas, indicativas de isquemia, y el sitio donde la arteria va a comprimir a la vena. Más comúnmente se presentan en el cuadrante superotemporal y luego en el inferotemporal. Tenemos que ver también el cuadro sistémico y tenemos que evaluar la presión del paciente. Y en caso de presentarse de forma bilateral, tenemos que cambiar nuestro chip y empezar a pensar en otras entidades, como son signos sistémicos de inflamación, alguna enfermedad autoinmune, neoplasia o hipercoagulabilidad. ¿Qué estudios solicitamos? Pues está indicada una geografía fluoroceínica que nos va a permitir evaluar las complicaciones, evaluar si hay fuga o edema macular, nos va a ayudar a determinar la isquemia macular y si hay áreas de no perfusión capilar, lo cual va a conllevar a neovasos. Pero se recomienda enviarla luego de que haya resolución de la hemorragia, pues esto nos puede dar un fenómeno de bloqueo y no nos va a permitir evaluarla. Otros hallazgos que podemos encontrar son retraso en el llenado, dilatación capilar, microaneurismas, telangiectasias, vasos colaterales y vasos fantasmas. También tenemos entre nuestras armas la geografía de campo amplio, la cual nos va a permitir evaluar de mejor forma la periferia de la retina. Con esto vamos a evaluar las áreas de no perfusión capilar, que al ser más de 5 áreas de disco, se está asociado hasta un 41% de complicaciones como neovasos y hemovitrio. Si el área de isquemia capilar es menor a 5 áreas de disco, pues la tasa de complicaciones se reduce a un 11%. También debemos pedir un OCT, ya que va a ser el gol estándar en la evaluación del edema macular posterior a esto. Nos va a permitir dar diagnóstico y seguimiento a esta patología. Es muy útil en un cuadro agudo y nos va a permitir poder evaluar la integridad de la capa de fotorreceptores, lo cual es un predictor de pronóstico visual. Como podemos observar en las imágenes, cambios agudos y cambios crónicos. En la fase aguda, pues vamos a encontrar bloqueo en la geografía fluoroceínica por las hemorragias y no va a ser posible evaluar la perfusión ni el pronóstico visual. Hasta el 60% recuperan su agudeza visual a 20-40 sin tratamiento y debemos darle un seguimiento mensual. En fase crónica, lo que estamos obligados a evaluar es la isquemia. Y en caso de presentarse isquemia, pues tenemos que dar tratamiento. La isquemia macular va a ser irreversible y podemos presentar a largo plazo neovasos hasta el 40% de nuestros pacientes o rubiosis y glaucoma neovascular en 1% de nuestros pacientes. Nuestro enfoque diagnóstico en pacientes menores de 60 años, bilaterales, o que es algo que se ocurre a repetición, es buscar un factor de predisponente, ya sean mujeres que están en anticonceptivos orales o un estado de hipercoagulabilidad, diabetes, hipertensión, enfermedad de Lyme, sífilis o VIH. Si son mayores de 60 años, lo usual es que se relacione la arteriosclerosis. Todo lo que está en ese cuadro es lo que debemos investigar. El tratamiento para la obstrucción de rama venosa, pues consiste en impedir o encontrar de forma precoz las complicaciones.
Este estudio pues evaluó la función que presenta la rejilla macular, la rejilla de láser macular para el edema, pero se encontró que es un tratamiento que da buenos resultados, pero no debe ser utilizado como primera línea en este edema macular. Se realizó otro estudio en el cual se evaluó la neovascularización y su respuesta al láser, y se determinó que es muy recomendada la PRP en presencia de neovasos, pues en ellos hubo reducción del riesgo de hemovitrio. También se evaluó el uso de esteroides en estos pacientes con edema macular. No se obtuvo buenos resultados. No se recomendaba en su momento el uso de triamcinolona intravítrea para edema macular. En el estudio Génova se evaluó la respuesta al implante de dexametasona o Surdex. No tengo intereses comerciales en esta charla. Y sí se recomendó este tratamiento para el edema macular, pero no de primera línea. Hay que tener en cuenta siempre los efectos adversos del uso de esteroides. En el estudio Bravo, el cual se evaluó a 12 meses el uso de ranibizumab intravítrea, se encontró que hubo una buena respuesta al tratamiento y hubo una reducción del grosor central de la retina en el edema macular. Se dio seguimiento a estos pacientes hasta por 24 meses, donde se observó que el efecto beneficioso se mantiene. El seguimiento de estos pacientes inicialmente debe ser cada mes para evaluar los neovasos. Si se encuentran neovasos, está indicado dar PRP. Si hay edema macular, pues hay que empezar con los antiangiogénicos y darle seguimiento. Si hay fuga local o no hay mejoría, se debe dar rejilla láser. Si hay falla en nuestro tratamiento, podemos iniciar con una segunda línea, que es el Surdex. Y luego de resuelto el edema macular, debemos darle seguimiento cada 3, cada 6 meses, y si ya está estable, cada año. Ahora vamos a hablar de la oclusión de la vena central de la retina, siendo esta con mayor presencia en mayores de 65 años de edad, con diabetes e hipertensión. Es indiferente en sexos hombres y mujeres, y usualmente es unilateral. El riesgo de oclusión vascular en el otro ojo es de 1% anual, y aumenta al 7% en los primeros 5 años. Este estudio nos habla de una asociación de obstrucción de la vena central de la retina, infarto agudo de miocardio y evento cerebrovascular. Se asocia un 35% a estas patologías. Los factores de riesgo son similares a los antes mencionados: la arteriosclerosis, la hipertensión y la diabetes. La patogénesis cambia un poco, pues la obstrucción en este punto es a nivel de la lámina cribosa, en la cual va a haber obstrucción de los vasos. También se lo ha asociado a la inflamación de endotelio, y esto nos va a causar isquemia retiniana y va a haber liberación de Villiers. La clínica pues va a ser una pérdida súbita e indolora de la visión, con hemorragias en llamas en los 4 cuadrantes, con una orientación típicamente radiada, venas tortuosas y dilatadas, edema macular y edema en el disco. Manchas algodonosas bien pueden estar presentes. Cuando la hemorragia sea reabsorbida, se va a comenzar a observar los cambios más profundos de la retina, como es el edema macular. Ya puede haber también alteración del EPR y puede presentarse una membrana epirretiniana. Vamos a observar también de forma regular shunts optociliares, los cuales no van a fugar en la geografía fluoresceínica. Estos shunts optociliares son vasos que normalmente conectan la circulación coroidea con la circulación retiniana, pero no se observan en el fondo de ojo. Se van a observar también neovasos, hasta un 5%, los cuales sí van a fugar en la geografía. Se ha estudiado la agudeza visual inicial con respecto al pronóstico visual de estos pacientes, pues, y se ha determinado que la agudeza visual, si es de 20-40 o mejor, hay un 65% de probabilidad de que se mantenga igual. Y si la agudeza visual, por otro lado, es de 20-200 o peor, solamente un 28% van a mejorar. Y si la agudeza visual está en un rango intermedio entre 20-50 y 20-200, también es muy variable el pronóstico del paciente. ¿Qué vamos a observar nosotros en la clínica? En el segmento anterior podemos observar neovasos en el iris que usualmente empiezan en el borde de la pupila.
pero no siempre es así. Hasta un 12% pueden encontrarse que empiezan primero a nivel del ángulo, neovascularización angular, lo cual los puede llevar a un glaucoma neovascular. Como podemos ver aquí las imágenes de neovascularización en el iris y neovascularización en los ángulos. También se estudió la relación entre la agudeza visual inicial y los neovasos que se encuentran después, y coinciden con la agudeza visual, que ante peor agudeza visual es más probable que haya neovasos a futuro, a 6-7 meses, lo cual fue evaluado. Hay que diferenciar si es una obstrucción de vena central no isquémica o isquémica. La no isquémica pues va a tener mejor pronóstico visual y hasta el 50% de los pacientes van a alcanzar una mejor agudeza visual. La obstrucción de la vena central isquémica se asocia a una menor agudeza visual y peor pronóstico visual con hemorragias y con glaucoma neovascular hasta el 45% de los pacientes. Cuando es una obstrucción de la vena central indeterminada, cuando hay mucha hemorragia que no nos permite evaluar, se determina que es en el 83% de tipo isquémica. Aquí podemos observar cómo vemos en el fondo de ojo una obstrucción de la vena central no isquémica, una isquémica y una indeterminada. El enfoque diagnóstico va a ser determinar la agudeza visual debido a su pronóstico con la cual se asocia, evaluar los factores de riesgo, evaluar el iris, el gonio, y para poder observar los neovasos. Debemos pedir el OCT para evaluar el edema macular y en algunos casos también el ecodoppler carotidio. Si el paciente tiene menos de 60 años, buscar un factor predisponente, al igual que en la patología antes mencionada. El tratamiento, asimismo, está enfocado a manejar las complicaciones, que estas son el edema macular y la neovascularización. En este estudio, en el CIBUS, se estudió el uso de la rejilla de láser para el edema macular en obstrucción de la vena central de la retina y se determinó que no es útil en estos casos. Se estudió también el uso de esteroides en la triamcinolona para el estudio SCORE, pero se encontró que no era beneficioso y más eran las probabilidades de aumentar los efectos adversos inducidos por el esteroide. En el estudio Geneva, que estudió el Osurdex nuevamente, se mostró que tenía buen perfil de seguridad y que puede ser usado, pero no como primera línea. En este estudio a 12 meses que evaluó el ranibizumab, se encontró que el edema macular mejoró y las citas fueron más espaciadas cada vez al usarse en los primeros 12 meses. Cuando se evaluó este mismo ranibizumab a 24 meses, se observó que el beneficio se mantuvo. Estudiamos el bevacizumab frente a placebo también, y se encontró también que es una opción en este tratamiento, existiendo disminución del grosor central de la retina. En el estudio Galileo, el cual fue a 18 meses, se evaluó la efectividad del aflibercept versus el placebo, y también se encontró que era bastante útil en esta patología, disminuyendo el grosor central. En el estudio Conrad, en el cual se evaluó el ranibizumab, se encontró que también el grosor central de la retina disminuía. En el estudio CIBUS se evaluó el PRP profiláctico versus el PRP solo en caso de neovascularización y se determinó que la aplicación de PEP profiláctico no está indicada. Se debe dar PRP solamente en caso de que evidenciemos por angiografía neovasos. El bevacizumab intravítero demostró una rápida resolución de los neovasos, pero no definitiva. Existen otros tratamientos que han sido utilizados a lo largo de la historia, pero por falta de evidencia, por falta de balance riesgo-beneficio y por la alta tasa de complicaciones, han dejado de ser utilizadas y han caído en el cementerio de los tratamientos. Entonces, esos son la anticoagulación sistémica, la hemodilución, el activador de plasminógeno tisular, la neurotomía radial óptica, la anastomosis cororetiniana, el PPB más la vitrectomía posterior más el pelaje de la membrana limitante, y la vainotomía arteriovenosa. En el estudio RETAIN de 4 años se observó también buen pronóstico visual en estos pacientes.
En conclusión, al tener una obstrucción venosa, tenemos que primero ver si es una obstrucción venosa central de la retina o de rama. Si el área de isquemia es de 10 áreas de disco o de 5 áreas de disco, si es de rama, si hay edema macular o no, si hay neovasos o no, y tratar estas complicaciones. Muchísimas gracias. Ronald, te felicito. Qué linda presentación. Quería llevarte a un momento histórico en la oftalmología que tiene que ver con un debate entre Lee Jean Paul y Jaire Singh. Jaire Singh, que era el hindú que estaba en la Universidad de Iowa, era, como quien dice, el papá de las oclusiones tanto de vena central como de rama venosa. Y él en aquel momento no tenía absolutamente nada más que el tratamiento con el rayo láser y darle anticoagulantes a la persona para tratar de disolver el coágulo. El tema es que el doctor Singh decía que si le dabas láser a la retina de una oclusión de vena central para evitar el glaucoma de los 90 días, pues le destruías la visión periférica, que era lo único que quedaba. Porque en la oclusión de vena siempre se va a la central y el paciente lo que queda es con un campo visual periférico. Y decía que era un crimen el darle PRP a estas personas. Lee Jean Paul, por el contrario, decía, bueno, pero si no limitas de alguna manera la producción de VEGF, pues no tienes la forma de evitar el glaucoma de los 90 días. Y aunque tengas que sacrificar la visión periférica, pues, ¿qué puedes hacer? Entonces, hoy día, ¿en qué lugar queda la PRP, la fotocoagulación panretiniana, en comparación al uso de los anti-VEGF? Si mañana te llega una oclusión de vena central y has esperado las 6 semanas y ves que el coágulo desapareció y cantidad de isquemia, ¿qué usted haría? ¿Le daría una PRP o le inyectaría con un anti-VEGF? Bueno, primero solicitaría una angiografía fluoresceínica para observar si hay fuga o no y observar los neovasos. Claro, lo que no es que uno espera porque a veces la sangre en el estadio agudo no te deja ver la circulación en la angiografía, pero vamos a decir que esperamos las 6 semanas y le hiciste y tienes cantidades de áreas con isquemia, donde sin perfusión. Estos casos que tú sabes que están generando a 1000 el factor vegetativo. Pues puedo intentar con un anti-VEGF y darle PRP también. Ambas opciones me parecen útiles. ¿Tú le harías las dos o simplemente harías uno? El láser. ¿Mm? El láser le daría. Le darías el láser. Bueno, el tema es que el láser entonces te destruye, como bien dice Jaire, la visión periférica, pero nada más lo tienes que dar una vez. Es la ventaja, ¿no? Tú le diste el láser y ya se terminó. Mientras que sabemos que si inyectamos el antivegetativo, pues vas a tener que repetirlo, porque su efecto es apenas de 5 semanas, a las 5 semanas tienes que repetirlo. Pero hay muchas personas que preferirían el anti-VEGF, precisamente porque no sacrifican visión. Y como los seguros fuera de aquí pagan, aquí en República Dominicana no, te pagan por las inyecciones, ellos simplemente lo hacen de manera seriada. La tercera opción es decir, bueno, déjame darle 3 veces, hacer lo que llaman la inyección de carga. Entonces dice, bueno, si puedo eliminar la isquemia con esas 3 inyecciones, dándole tiempo a la vena a recanalizar, pues entonces así me ahorro el tener que darle el PRP luego y el paciente queda con mejor visión, siempre teniendo de recuerdo aquello. Y de manera que hoy día todavía sigue latente la polémica en cuanto a la oclusión de vena central. En tu búsqueda de la literatura, ¿qué tan frecuente es el glaucoma neovascular en la oclusión de vena central? Eso lo mencioné. Lo mencioné y No recuerdo, un 10%, algo así. Dentro de los primeros 90 días se presenta en un alto porcentaje. Aquí está. Depende de la agudeza visual. Entonces, el glaucoma neovascular se va a presentar en un 30% si la agudeza visual es peor de 20/200. Listo. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Muy alto. Entonces, es casi
obligatorio, diría yo en nuestro caso, el hacer algo en estos casos. No tienes opción de observar. Este no es un paciente, hey, vamos a esperar a ver si tú caes en el 70%, ¿no? Es casi obligatorio hacer o la inyección o el tratamiento con el láser panretiniano, que yo creo que iría muy bien. Pero, ¿qué dirías si la oclusión es solamente de una rama venosa? Bueno, si la obstrucción es solamente de una rama venosa, hay que observarlo también de cerca. Igual está indicada la gonioscopía seriada para observar el comportamiento de la retina y una geografía fluoresceínica que nos va a permitir evaluar el área de extensión. Y si vemos isquemia de más de 5 áreas de disco, pues estaría indicado dar láser para prevenir la aparición de neovasos. Y está muy bien. Ahora, en el caso de la oclusión de rama venosa, la respuesta a los anti-VEGF y también de la agudeza visual ha de ser muy superior a lo que ocurre con la oclusión de la vena central. Entonces, Jaime hacía hincapié en otra cosa que no es tan raro, no sé si ustedes han visto algunas, que es la oclusión simultánea de la arteria central y la vena central. Y ahí las estadísticas de glaucoma neovascular se te elevan por las nubes. Ahí tú tienes ya casi una seguridad de que vas a tener un glaucoma neovascular. Y también decía él que había otra condición poca reconocida, y es cuando tienes oclusiones de vena central en ambos lados, que tienes que ser por lo que llaman el síndrome isquémico ocular, obstrucciones de ambas carótidas. De manera que esto ya conlleva un reto de vida o muerte al paciente que tiene que ser reconocido por el clínico. O sea que cuando tengan una oclusión de vena central, pongan el estetoscopio, busquen soplos en las carótidas, manden al paciente a su internista cardiólogo para que le investigue la circulación de las carótidas y también la posibilidad de que tenga algún problema valvular. Luego, ahí viene lo otro. Si tienes una oclusión de vena central, ¿cuáles son las medidas que has de tomar en el manejo ya del paciente? Es decir, en cuanto a su presión, en cuanto a su estado de coagulación y demás. ¿Y cuáles estudios indica para investigar la condición general de este paciente? Lo primero que tenemos que hacer es buscar los factores asociados a arteriosclerosis, hipertensión, es decir, tenemos que tomarle la presión en ese momento al paciente, pues lo primero es la vida del paciente. Y como se ha visto en varios estudios, esto tiene muy alta asociación a infarto y a eventos cerebrovasculares por la presión elevada. También diabetes, perfil lipídico y todo lo asociado a daño arterial. Pues en esta patología me parece muy interesante el saber que en oclusiones venosas de la retina, la enferma en realidad es la arteria, no la vena, puesto que la arteria aumenta su rigidez y va a pisar la vena. La vena es una víctima del daño arterial que ha sufrido el cuerpo por otras patologías. Y luego, ¿cómo tratarías a estos pacientes? Bueno, el tratamiento sistémico, pues si la presión está elevada, pues hay que mantener un buen control de la presión arterial. Si tiene alteración lipídica, pues ya sea triglicéridos con fibratos o colesterol con estatinas. Y la diabetes, pues con su adecuado control de la hemoglobina glicosilada. Yo la aspirina o obtener un clopidogrel, que es que estos pacientes frecuentemente, y así lo tengo en mi mente, la oclusión de vena es un aviso de una isquemia cerebral, porque lo mismo que tiene la circulación la retina la tiene en el cerebro. Entonces lo que queremos es evitar que pueda ocurrir de nuevo. Que por cierto también te habla de que tiene que ser muy cauteloso de la situación de los riñones, ¿no? Porque es muy parecida a la circulación retiniana a la que ocurre en la glomérula del riñón. Claro, y si estamos frente a un paciente joven, pues ahí ya no asumimos que la causa es por arteriosclerosis, sino que hay que buscar otras causas, ya sea un estado de hipercoagulabilidad o alguna enfermedad inflamatoria tipo vasculitis o alguna otra enfermedad autoinmune. Doctor Lozada, gracias por su presentación. Ha sido muy interesante, muy completa. Creo que la próxima vez que veamos un paciente con oclusión de vena, ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo proceder y llevarle el tratamiento. Muchísimas gracias por la oportunidad, para todos los presentes. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Bye. Claro. Con esto concluye otro ICAPS de franja ocular. Para mí ha sido un gran placer, me divierto, me disfruto tanto ver cómo estos jóvenes oftalmólogos van cambiando la forma en que se manejan casos bastante complicados y difíciles en la oftalmología. Y una de las ventajas de la medicina académica es que usted se mantiene al filo de todas las últimas publicaciones, observaciones y descubrimientos que hay en la oftalmología. Y de eso se trata ICAPS. Queremos que usted se mantenga al día, su educación sea continua, actualizada, que sea cada día un mejor profesional y esos conocimientos se los lleve a sus pacientes. Con eso me despido. Es el doctor Juan Valle de ICAPS Franja Ocular y los invitamos a la próxima sesión la semana que viene. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.